Y si los acontecimientos más importantes de nuestra generación no fueran casualidad, sino el cumplimiento exacto de profecías escritas hace miles de años, y si guerras, crisis económicas, colapsos sociales y fenómenos naturales extremos ya estaban descritos en textos antiguos que casi nadie lee y que muchos prefieren ignorar. Hoy no hablaremos de teorías vagas. Hoy conectaremos textos proféticos olvidados, algunos incluso excluidos de la Biblia tradicional, con eventos reales, verificables y actuales. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu forma de ver la historia y el presente. Quédate hasta el final, porque la última revelación une todas las piezas en una sola imagen inquietante. Cuando hablamos de profecía bíblica, casi siempre pensamos en Isaías, Daniel u Apocalipsis. Pero existe otro conjunto de escritos antiguos, respetados durante siglos, citados por autores bíblicos y aún así excluidos del canon. Entre ellos destacan el libro de Enoc, los oráculos sibilinos, la epístola de Bernabé o libros como Cuarto de Esdras y Segundo de Baruch. Un dato clave que muchos desconocen es que el libro de Enoc es citado directamente en la Biblia. En la epístola de Judas, versículos del 14 al 15, esto demuestra que los primeros cristianos no solo lo conocían, sino que lo consideraban relevante. Entonces, ¿por qué fueron excluidos estos textos? Las razones son complejas. No fue necesariamente por ser falsos, sino por criterios de canonización que se establecieron mucho después por su lenguaje simbólico, extremo que era difícil de interpretar y porque algunas de sus revelaciones incomodaban a las estructuras de poder religioso de la época. Es fundamental entender que estos textos no buscaban dar fechas exactas, no eran un calendario del fin del mundo, buscaban algo mucho más profundo, describir los patrones, las señales, los síntomas del final de una era, y es aquí donde todo se vuelve increíblemente actual. Vamos a empezar con el libro de Enoc y su descripción de una alteración de la creación. Enoc habla de un desorden en los ciclos naturales, de la tierra gimiendo de dolor, de las aguas saliendo de su curso y de fuego descendiendo del cielo. Una de sus frases más impactantes dice: "A los fundamentos de la tierra se estremecerán". Si miramos nuestro mundo hoy, vemos cambios climáticos extremos que rompen récords cada año, terremotos cada vez más frecuentes e intensos en zonas inesperadas, incendios masivos que arrasan continentes y fenómenos meteorológicos que los propios científicos admiten nunca antes haber registrado. Según la visión de Enoc, estos no son castigos aislados, son los síntomas de un sistema natural que ha sido profundamente alterado. Luego tenemos los oráculos sibilinos, una colección de escritos proféticos de la antigüedad clásica. Estos textos describen un tiempo de conflictos constantes, de guerras y rumores de guerras, alianzas políticas que se forman y se rompen constantemente, guerras sin vencedores claros donde el desgaste es el único resultado, y un estado de temor y ansiedad permanente entre las naciones. ¿Te suena familiar? El mundo actual vive exactamente en ese estado un conflicto continuo, no necesariamente una guerra mundial declarada, pero tampoco un estado de paz. Es una tensión constante, una guerra fragmentada que se libra en múltiples frentes, tal como lo describen estos antiguos oráculos. ¿Y qué decir de la crisis social y económica? La epístola de Bernabé, un texto cristiano primitivo, advierte sobre una era marcada por la acumulación excesiva de riqueza en manos de unos pocos, una pérdida generalizada de valores morales, la corrupción normalizada como forma de vida y una desigualdad social extrema que fractura la sociedad. Si analizamos la situación global tras los últimos años, vemos una inflación galopante, un endeudamiento masivo de naciones y personas, una desconfianza creciente en los sistemas financieros y una ansiedad colectiva que lo impregna todo. Bernabé no hablaba solo de economía, anticipaba una auténtica descomposición social. Llegados a este punto, es donde debemos ser responsables y aclarar nuestra metodología. No estamos buscando fechas exactas ni forzando interpretaciones para que encajen. Tampoco buscamos el sensacionalismo. Lo que hacemos es identificar patrones que se repiten, analizar la acumulación de coincidencias y encontrar correspondencias históricas claras. La profecía antigua no funciona como un reloj suizo, funciona más bien como un mapa de tendencias humanas y sus consecuencias. Para entender estos textos, hay que descifrar su lenguaje simbólico. Cuando hablan de bestias, no se refieren a monstruos, sino a sistemas de poder, imperios o gobiernos. El fuego a menudo simboliza un juicio o un proceso de purificación, y la oscuridad no es la ausencia de luz, sino la confusión espiritual y moral. Cuando entendemos estos símbolos, los textos antiguos empiezan a hablarnos con una claridad sorprendente sobre nuestro propio tiempo. Lo más impactante no es una profecía aislada, es el hecho de que textos escritos en diferentes culturas y
y separados por siglos, describen, en esencia, lo mismo en un mismo colapso moral y ético, un mismo clímax histórico al que la humanidad se dirige, y una misma llamada urgente al despertar de la conciencia. Esto no es un rompecabezas de piezas aleatorias, es un tapiz profético, donde cada hilo, cada profecía refuerza la otra, creando una imagen coherente y sobrecogedora. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si estas profecías se están cumpliendo, significa que la historia no es caótica ni aleatoria, significa que nuestro presente no es un accidente y, sobre todo, significa que el futuro no está vacío de propósito. Contrario a lo que muchos piensan, la Biblia y estos textos antiguos no buscan infundir miedo. Su objetivo principal es despertar la conciencia, advertirnos para que podamos entender el tiempo en que vivimos y actuar en consecuencia. Tal vez el mayor error de nuestra generación no sea ignorar las profecías, sino creer que son cuentos antiguos que no tienen nada que decirnos hoy. Te invito a investigar por tu cuenta, a discernir con espíritu crítico y a pensar más allá de lo convencional. Si este video despertó algo en ti, compártelo. Deja tu comentario y únete a esta conversación tan necesaria, porque quizás no estamos presenciando simplemente el fin del mundo, sino el cumplimiento de una historia escrita hace milenios. Gracias por acompañarme en este viaje.